Y dejamos para el final una información de la cual se viene hablando hace ya mucho tiempo, varias semanas, pero en particular en los últimos días ha crecido mucho la atención, sobre todo a nivel del oficialismo. Hablo de la investigadora de ANCAP, Daniel, porque bueno, esta semana termina la actuación de esta comisión investigadora con un ambiente bastante más crispado, puertas hacia afuera del Parlamento, digamos, que hacia adentro de la comisión, y los diferentes actores empiezan a tomar posición y se empiezan a parar en diferentes lugares, por ejemplo, en la oposición. Exactamente, sí, es una curiosa definición ya la última semana de la investigadora de ANCAP, como vos decías, ¿verdad? Un frente amplio con muchísima discusión sobre este tema. Dentro de la comisión, los propios senadores hablan del buen clima de trabajo que reinó en general durante todas las sesiones, pero claro, también las conclusiones que están por llegar no son las mismas para todos los actores. En este caso hablamos que esta semana termina la comisión de actuar. Este martes va a estar presente el expresidente de ANCAP, actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Obviamente va a informar y responder a preguntas sobre su gestión en ANCAP. Muy esperada esa presencia. Exactamente. ¿No? Y además lo otro que se va a estar dando esta semana es la presencia del directorio de ANCAP nuevamente, también para responder, pero ya con más elementos por parte de los senadores actuantes, después de haber consultado a gerentes y otros invitados a la comisión. Como primera conclusión, Alfredo, queda claro que la investigadora, si bien habla que trabajó desde lo ocurrido entre el 2000 y 2015, se ha centrado básicamente entre lo que pasó entre 2011 y 2014, año de las pérdidas, pero también año de la gestión de Sendic y de Coya. Está claro que una vez terminada la comisión, como siempre, habrá cada partido presentará su informe del Senado, ¿no? Sí, no habrá un informe de oficialismo y otro de la oposición, pero vamos a ver en un esquema muy sencillo cuáles son las posiciones que ya están determinadas por parte de los partidos de la oposición de cara al cierre de esta comisión investigadora. El Partido Nacional va a estar seguramente haciendo un informe basado en los 12 capítulos de la denuncia que realizó oportunamente para iniciar esta comisión investigadora y va a aportar nuevos elementos que surgieron justamente del trabajo de la comisión. En el caso del Partido Independiente será un informe con 4 partes, esto ya lo desarrollaremos en instantes, pero para hacer una presentación. Y en el caso de Pablo Mieres va a incluir propuestas de cambios en empresas públicas. Y en el caso del Partido Colorado, bueno, estamos hablando con Pedro Bordaberry y dice que va a evaluar primero si habrá espacio para un informe en común o para un informe del partido. Y no quiso adelantar conclusiones porque dice que es poco serio hacerlo ahora, cuando todavía falta una semana de trabajo y muchas cosas por preguntar. En el Senado tomará seguramente posición, todo indica, aparentemente en principio, que el Frente Amplio hará pesar sus mayorías. De todas maneras, no se descarta que haya algún informe en particular de alguno de los partidos, y pienso en el Nacional, que va a elevar esto a la justicia, ¿no? Exactamente. Hasta ahora, como ya nos pasó el lunes pasado, cuando hablamos ya del tema investigadora, los blancos no quieren adelantar qué van a hacer. Pero a ver, obviamente hay muchísimas señales que apuntan a esa definición. La última la dio Luis Lacalle Pou en Maldonado, en un acto de cierre de año de una agrupación. Dijo textualmente que hay delitos en la gestión de ANCAP y que obviamente tiene que ser la justicia la que los determine, pero habló con esas palabras. Además, exigió que se apliquen los artículos 24 y 25 de la Constitución, artículos que hablan de la responsabilidad civil de los entes por su accionar y en particular de la posibilidad de replicar contra los jerarcas de los entes autónomos en caso que haya dolo o falta grave. Ya lo había hecho con ANCAP también. Exactamente. Lo dicho, es un informe de 12 capítulos que va a tener más otros elementos del Partido Nacional, a los que va a agregar consideraciones jurídicas y políticas, y por ahí va a estar seguramente la conclusión de ir a la justicia. ¿Qué pasa con el Partido Independiente en este caso? Bueno, lo que decíamos, un informe de 4 capítulos. Va a haber uno sobre la gestión, el análisis de la misma, otro con aquellos aspectos que se entiende que son irregulares, pero que no ameritan un reproche penal, por decirlo sencillamente. Un tercer capítulo donde sí se entiende que hay cuestiones que debe investigar la justicia. Y en el cuarto punto, Pablo Mieres lo que va a decir es, bueno, si vamos a capitalizar ANCAP y se va a buscar un apoyo mayoritario en el Senado por parte de los partidos, hay que cambiar la normativa de las empresas públicas. Y acá el Partido Independiente, ¿qué va a hacer? Bueno, va a proponer lo que hizo en la campaña, que inclusive lo analizamos aquí en Entre Líneas en su momento, por ejemplo, un mayor contralor del Tribunal de Cuentas, exigir mayores requisitos para aquellos directores que se integran en las empresas públicas y que no puedan hacer campaña política, más allá de los tiempos que actualmente prevé la Constitución. También el contralor a las colaterales, por ejemplo, a través de la cotización en bolsa. A ver, una serie de medidas que el Partido Independiente quiere llevar adelante para que no quede simplemente en poner plata en ANCAP, sino que esto marque un antes y un después
en materia de normativa de las empresas públicas. Un mayor control en las empresas satélites, digamos. Que También, tiene ANCAP. Bueno, exactamente. el Partido Colorado, como decías, no adelanta ninguna conclusión. Sí, la palabra Bordaberry sería muy poco serio, adelantar conclusiones, faltan todavía cosas por resolver, no descarto un informe en común, pero a ver, Bordaberry ha trabajado con mucha gente en el seguimiento de la investigadora y de los diferentes antecedentes y documentos que han ido llegando. Inclusive le reconocen sus propios adversarios políticos en la comisión que ha trabajado con muchísimo rigor, o sea que es muy difícil que Bordaberry y Vamos Uruguay en este caso no lleve su propio informe con sus conclusiones sobre ANCAP. Bueno, y si nos metemos en la interna del Frente Amplio, acá la cosa parece bastante más complicada. ¿Qué va a pasar con ese informe teniendo en cuenta o a la luz de los últimos hechos acontecidos públicamente entre los sectores mayoritarios del Frente, ¿no? Bien, vamos a hacer una presentación de cómo está parado el Frente dentro de la comisión para hacer un poco una ilustración de este tema con este sencillo esquema que tiene que ver con la integración. Son 4 senadores, es una mayoría que está en la comisión investigadora, está integrado por senadores de la 711, que es el caso de Marcos Otegui, presidente de la comisión. También está Martínez Bulmo por el MPP, Daisy Tourné del Partido Socialista y Marcos Carámbula de la 1001. A ver, hay posiciones visibles, en el caso del MPP y también de la 711, de, bueno, atribuir a diferentes motivos lo que han sido las pérdidas de ANCAP. Se ha hablado del caso de, la cotización del dólar, costos en la construcción, por ejemplo, en algunas inversiones. También hubo referencias a los costos que no se vieron reflejados en la tarifa en su momento. Por otro lado está la posición del Frente Liber Sereñi, que ya plantea cambios en el directorio. No está en la comisión investigadora, no hay senadores de esa agrupación, pero ha tomado posición claramente en los últimos días sobre este tema y además en la comisión, tanto Astori como Lorenzo y Vergara hablaron del descalce, por ejemplo, en la moneda de las inversiones a corto plazo y en dólares, cuando ANCAP es una empresa que recauda en pesos, y además que sí se consideraron los gastos necesarios o exógenos como el petróleo y el dólar en la tarifa, pero que otros gastos endógenos se salieron de control, más o menos para utilizar los términos que se manejaron en la comisión investigadora, y que además se rechazó que no se dejara a ANCAP a salvo para contener la inflación, o sea, que se dejara perder plata justamente como una medida para controlar la inflación. Es muy difícil pensar que el Frente Liber Sereñi no vaya a votar con el Frente Amplio, pero obviamente está presionando para generar cambios en el directorio de ANCAP a futuro. Exactamente, bueno, cambios que de alguna manera ya ha admitido pueden suceder el propio presidente de la República, la propia capitalización de ANCAP, algo que el jefe de Estado ya anticipó puede suceder. Sí, en su última aparición pública más notoria, que fue en la entrevista con los colegas de Santuiseña, bueno, dejó claro que el tema de la capitalización es una cuestión que está sobre la mesa, no descartó para nada lo que es un cambio de autoridades. Bueno, hay que ver el cuándo, ¿verdad? Cuánto tiempo después de la investigadora se pueden dar estas situaciones. Recordemos, del actual directorio de ANCAP, quienes están de la gestión anterior son Coya y Juan Gómez, es verdad. Funcionarios de carrera de ANCAP además, uno que fue gerente y otro integrante del sindicato por muchos años. Actualmente están Rubén Barbosa y Fernando Acuña, que asumieron después del último cambio de gobierno, y Diego Labat, que está por la oposición. Un dato no menor, Alfredo, que está bueno ponerlo sobre la mesa también. Tanto Mujica como Vázquez, como el propio Daniel Martínez, en diferentes días, insistieron con que Uruguay está al borde de tener buenas noticias en materia de exploración de petróleo. Es cierto. Sí, este año 2016 va a estar ya comenzando la exploración de la plataforma marítima con Total y Exxon, estas empresas internacionales que van a hacer estos trabajos. Y bueno, y hay que ver este tema cómo puede llegar a pesar. Obviamente nadie se anima a decir está el petróleo, pero bueno, lo están asomando, lo están mencionando con mucha insistencia. Y en este caso, bueno, puede ser también una carta a jugar más adelante, claro, sobre todo porque es un mérito del Frente Amplio el hecho de buscar justamente en las exploraciones, cosa que no ocurría antes del 2005. Volviendo a los 12 puntos iniciales, Daniel, hay en algunos, por lo menos, el convencimiento de que efectivamente hay mérito para pasar esto a investigación judicial, ¿no? Exactamente. A ver, para hacer un resumen de esos 12 capítulos que ya mencionamos en el programa anterior, y lo dicho, que seguramente la oposición vaya con los antecedentes de la justicia, se coincide en la interna, tanto del oficialismo como de la oposición, que hay algunos puntos que, bueno, son más débiles en la posición de ANCAP y que puede ahí darse esa presentación. Por ejemplo, el acuerdo de ANCAP con Exor, por esa intermediación que no se dio para el pago de la deuda con PDVSA, que terminó en un acuerdo extrajudicial por $3 millones que ANCAP le pagará a esta empresa Exor. El caso de los gastos en publicidad, no solamente hablamos del episodio de la radio de Quebracho, esa radio comunitaria que no estaba emitiendo y que recibió publicidad por $5.000, también
el gasto de la fiesta de inauguración de la desulfurizadora. Claro, que no tienen que ver básicamente con el déficit de los 600 millones de lo que se habla. Claro, ¿no? ahí está el tema, ¿no? Si uno va a los números dice, Claro. bueno, ¿hasta dónde tiene que ver esto? Bueno, no puede ir número con número, pero bueno, lo que se va a plantear es, bueno, cómo fue el manejo de estas circunstancias y cómo se dieron, ¿verdad? Y por qué no hubo controles en el caso de los gastos en publicidad. Por otro lado está el debate Mujica Story que se ha hecho público en las últimas horas, con esos reproches que ya decíamos, ¿no? El expresidente diciendo que no se contemplaron gastos y que ANCAP tuvo que comerse el choclito, textualmente según Mujica, de bancar el costo de la inflación sin poder ajustar las tarifas. Astori dijo que el OPP era la encargada de controlar las inversiones y que no tuvo ese rol de contralor necesario en el gobierno anterior y que él y Lorenzo lo advirtieron y que no fueron escuchados. ¿Sí? Después hay otros puntos que la oposición va a insistir, pero bueno, hay que ver si pueden llegar a merecer un reproche penal, como es el caso de sobrecostos en algunas obras, el aumento de gastos de personal, el caso del remolcador que no entró aún en servicio, pero que fue inaugurado, bautizado en 2013, debí decir, o el convenio contra Figura, que es un punto en que Larrañaga, que no está en la comisión y que se dio su lugar al Partido Independiente, ha hecho punta también. Bueno, en el final, ¿qué conclusiones tenemos? Bueno, ¿cómo va a ser el Frente Amplio para conciliar que en el informe final todas estas diferencias de criterio y de óptica acerca de ANCAP? Que el partido va a seguir en cancha judicial es otra conclusión que se puede aventurar. Y después están las preguntas, ¿qué va a hacer Vázquez con ANCAP? ¿Cuándo va a tomar alguna decisión con respecto a capitalización y cambios en el directorio, si es que los toma finalmente? Y cómo los tres sectores mayoritarios del Frente Amplio siguen coexistiendo con este episodio de cara a lo que es la gobernabilidad, que es necesaria, y además de cara a lo que va a ser unos 2 o 3 años, una decisión importante como es el futuro electoral, ¿verdad? Exacto. De lo que ahora no quieren hablar, es verdad, pero Es bueno, verdad. Estas cosas van pesando, quedan como un antecedente, así que bueno, será tema para seguir analizando más adelante. Y sin duda fue uno de los temas políticos del año, ¿no? El 2015. Exactamente. Claramente. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos por hoy, y no solamente en lo que es esta semana, sino terminamos el ciclo 2015 de Aquí Entre Líneas. Es con mucho gusto que lo estamos invitando para el año que viene a reencontrarnos en espacios periodísticos aquí en el canal. Que tengan un buen cierre de año, felices fiestas. Que pasen muy bien. Chau. Hoy que no estás, mi corazón te extraña, estás sola.